Ok, ya ahora sí estamos grabando. Va, entonces habíamos empezado nosotros a resolver la siguiente ecuación diferencial. Vamos a poner la fecha de hoy porque les voy a compartir. Bueno, vamos a cambiar yo creo que de nota mejor para que sea una distinta y no perderme. Entonces, a ver. Ok. Ok, fíjense, entonces nosotros estábamos trabajando con algunas definiciones, ¿no? Habíamos dicho lo que era un campo vectorial, después revisamos lo que era la ecuación diferencial asociada a ese campo vectorial y habíamos visto lo que significaba una solución. Entonces, lo que nosotros comenzamos a trabajar, pues es la siguiente ecuación diferencial dada por x punto igual a lambda x, donde lambda es un número real y x también pertenece a los números reales. ¿Qué significa esto? Que el campo vectorial asociado a esta ecuación diferencial se ve de la siguiente forma. V de x, es un campo que va de los reales en los reales y está definido como v de x igual a lambda x. Entonces, nada más eso es lo que nos está diciendo. Esta notación de x punto es lo mismo que la derivada de x respecto de t, solamente que les comentaba que a partir de ahora, para no cargar con tanta notación pesada, vamos a trabajar con x punto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué habíamos dicho para buscar la solución? Lo primero que nosotros hicimos la primera sesión, pues era analizar campos vectoriales. Y nosotros habíamos analizado particularmente este ejemplo. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que en este caso el cero es punto singular del campo vectorial. ¿Qué significa eso? Que si yo evalúo el cero aquí, es decir, si yo lo pongo en la regla de correspondencia del campo vectorial, pues cuando yo lo evalúo resulta que eso me da cero, ¿de acuerdo? Entonces habíamos visto que era el único punto que lo cumplía. Y entonces habíamos visto que cuando lambda era un valor mayor a cero, pues habíamos visto que el campo vectorial tenía un comportamiento más o menos así, donde el punto singular se comportaba como un punto de tipo repulsor y que las flechas pues iban creciendo en norma conforme yo me alejara del origen, ¿de acuerdo? Esto para lambda mayor a cero. Después habíamos visto el caso en el que lambda estaba menor que cero y que habíamos dicho, pues teníamos nuevamente el punto singular en el origen, pero en este caso ahora el comportamiento de las flechas, el del punto singular es un punto de tipo atractor y entonces en este caso lo que pasaba es que igual las flechas iban creciendo en magnitud conforme yo me acercaba o alejaba del origen, pero ahora apuntaban en sentido opuesto. Por eso es que el punto singular pues lo podíamos ver como un atractor en este caso. Entonces, bueno, creo que eso sí, por lo que recuerdo, había quedado claro desde la primera sesión. Pero entonces, ¿ahora qué nos interesa? Nosotros habíamos visto que si nosotros teníamos una ecuación diferencial de la forma x punto igual a v de x, donde v era el campo vectorial, pues encontrar una solución, si suponíamos que v era un campo que iba de Rn a Rn, para encontrar una solución de esta ecuación diferencial, pues era encontrar una transformación de la forma phi de t, x, que está definida de R cruz Rn en R, en Rn, perdón, tal que satisface la ecuación diferencial, que quiere decir que si yo tomo phi punto de t, x, esto es lo mismo que el campo vectorial evaluado en phi para todo t, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros lo que habíamos visto la vez pasada es que usualmente este valor de x que viene con la phi es un valor fijo, el cual corresponde a la condición inicial. Por eso es que en realidad esta transformación phi, más que ser una transformación de R cruz Rn, en realidad era una transformación que la podíamos ver como una transformación de R en Rn. Es decir, phi en realidad se mueve con valores reales y nos arroja valores en Rn. Entonces vamos a decir que phi queda parametrizada por valores de t que pertenecen al conjunto de los números reales, ¿de acuerdo? Y nosotros sabemos de nuestros cursos de cálculo 3 que usualmente, no siempre, porque ya habíamos, en algunos cursos se enseñó que, por ejemplo, no todas las funciones que se ven así, sus imágenes son curvas, ¿de acuerdo? Pero para nosotros, las soluciones van a cumplir que sus imágenes pues iban a ser curvas, ¿de acuerdo? De hecho, en cálculo se veían funciones que se veían como gamma de R a Rn y lo que estudiábamos es que sus imágenes de estas eran curvas. Y entonces para nosotros resulta que las transformaciones que cumplan la ecuación diferencial como solución, sus imágenes también van a ser curvas, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que estuvimos viendo la ocasión pasada con esta ecuación diferencial.
Entonces, para este caso particular, para encontrar la solución, lo que nosotros queremos encontrar es una phi, que en este caso vaya de R cruz R2, digo, de R cruz R, perdón, a R. ¿Por qué? Porque nuestro campo vectorial, para este caso, en el caso, bueno, voy a borrar esto porque ya se hizo un poco confuso, entonces me regreso para acá. Para encontrar la solución a esta ecuación diferencial, yo lo que estoy buscando, pues es una función phi que quede parametrizada por t, la cual vaya de R en R y que cumpla qué cosa, que cumpla que si yo tomo su derivada respecto al tiempo, pues esto sea lo mismo que lambda veces esa misma función. Entonces, eso es lo que yo estoy buscando para solucionar esta ecuación diferencial. ¿Hasta ahí todo es claro para los dos? Sí. Va, perfecto. ¿Para ti también claro, Pau? Ok, va, entonces vamos a buscar esa función. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo les doy esta función siguiente? Si yo doy la función f de t igual a e elevado a la lambda veces t, pues esta es la función exponencial. Pero ¿qué pasa si yo me tomo la derivada de esta función exponencial respecto al tiempo? Pues esto no es otra cosa que lambda veces e a la lambda por t. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que, bueno, aquí tenemos una regla de la cadena, ¿no? Tenemos por un lado la exponencial y adentro de esa exponencial tenemos otra función que también depende del tiempo, que es lambda t. Entonces, para derivar esto, pues no es otra cosa que la derivada de esta respecto de e, o sea, vaya, o sea, lo que estoy haciendo es tomar e e de lambda t prima y luego lo estoy multiplicando por la derivada respecto al tiempo de lambda t, ¿de acuerdo? Y entonces esto, pues sabemos que la derivada de la exponencial es ella misma, y si yo la multiplico por la derivada de lo de adentro, pues están de acuerdo que esto es lambda, ¿verdad? Porque aquí la variable es t, entonces saco la lambda de la derivada y únicamente derivo t respecto de t, y pues eso es 1. Entonces, si se fijan, como que esta función exponencial, pues está cumpliendo la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la ecuación lo que me está pidiendo es que si algo satisface la ecuación diferencial, vamos a decir, si alfa la satisface, entonces la derivada respecto al tiempo de alfa es lo mismo que lambda veces esa alfa. Y si se fijan, la exponencial, pues cumple con la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque si yo tomo esta derivada respecto al tiempo, pues ¿qué me resulta? Me resulta en lambda veces lo que estoy derivando, es decir, lambda veces la exponencial. ¿Ok? Entonces nosotros de primer inicio podríamos decir, ah, pues la exponencial es una buena candidata para resolver la ecuación diferencial, pero pues nosotros tenemos que demostrar que en efecto esa es la candidata. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Nuevamente poníamos por acá, mi ecuación diferencial es x punto igual a lambda veces x, y nosotros establecíamos una condición inicial que quiere decir que la solución que yo encuentre tiene que cumplir que al tiempo t0 esté parada en un cierto valor x0. ¿Qué significa eso? Pues en este caso sabemos que la solución va a ser una cierta curva y entonces que va a estar parametrizada por t, aquí van a estar los valores x de t. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la condición inicial? Lo único que yo le pido a quien sea mi candidato de solución es que al tiempo t0 que yo escoja, esta cosa esté parada en el punto t0, x0. Eso es la condición inicial, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos está pidiendo. Entonces, nosotros habíamos visto dos casos. Dijimos, ah, pues cuando la condición inicial es 0, ¿qué significa? O sea, x de t0, pues no es otra cosa que 0. Entonces, si nosotros teníamos eso, pues habíamos visto que podíamos proponer que una solución trivial podría ser x de t igual o idénticamente 0. ¿Por qué? Porque si se fijan, si yo derivo esta cosa, es decir, yo tomo la derivada de esa x de t respecto al tiempo, que es lo mismo que la derivada de 0 respecto al tiempo, pues eso es 0, ¿ok? Porque es una constante. Pero están de acuerdo que eso es lo mismo que lambda veces 0. ¿Por qué? Porque lambda es un número real y que yo se me antoje, y si lo multiplico por 0, pues resulta ser 0. Y entonces, si se fijan, cumple la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque si yo derivo la que yo propongo como solución, pues resulta que es lo mismo que lambda veces lo que estoy derivando. Y por otro lado, si yo evalúo esa x en t0,
Pues están de acuerdo que como x de t por ser constante es igual a cero para todo valor de t, pues particularmente para t0 también va a cumplir pues eso, ¿verdad? Entonces, si se fijan, por un lado satisface la ecuación diferencial y por el otro también satisface la condición inicial. ¿Por qué? Porque si yo evalúo esa solución que propongo en t0, resulta que sí está cumpliendo la condición inicial que yo impuse. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la solución trivial. Pero ahora, ¿qué nos preguntamos nosotros? ¿Qué pasa cuando esta condición inicial es distinta de cero y queremos encontrar una solución que pues sea distinta de cero para toda t? ¿Ok? O sea, queremos encontrar una solución que no sea esa trivial que es idénticamente cero. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué pasa con la solución cuando x de t0 es distinto de cero y x de t pues también que sea distinto de cero para toda t? Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, por un lado, como nosotros queremos que esta cosa sea distinta de cero, lo que yo puedo hacer es, pues pongo mi ecuación diferencial, la derivada de x respecto al tiempo, igual a lambda veces x, y como yo ya sé o como yo quiero que la x sea distinta de cero, pues yo puedo multiplicar esto por 1 entre x y están de acuerdo que no tengo problema. ¿Por qué? Porque la x siempre es distinta de cero, entonces eso es perfectamente válido. Entonces me queda esto, y entonces si yo sigo avanzando, pues esto va a ser lo mismo que 1 entre x de x de t, y pues aquí por un lado voy a tener lambda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahora qué hago? Yo lo que voy a hacer, pues ahora es integrar de ambos lados, ¿de acuerdo? Entonces voy a integrar, entonces integramos de ambos lados de t0 a t, ¿de acuerdo? Entonces es lo que voy a hacer, integro de t0 a t, 1 entre x, diferencial de x de t, respecto del tiempo, pero como nosotros queremos variable muda de integración, en lugar de poner t, yo pongo tau, o sea, únicamente es para saber que es mi variable muda de integración, y pues esto es igual a integrar de t0 a t lambda respecto de tau, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo primero que hago. Ahora, observo que esto tiene la estructura que tiene el teorema de cambio de variable. Y entonces aplico el teorema de cambio de variable, o lo que en cálculo 2 se ve como regla de sustitución para integral definida, y pues esto no es otra cosa que integrar de x evaluado en t0 a x de t, la 1 entre x diferencial de x, ¿de acuerdo? Entonces, y esto es lo mismo que integrar de t0 a t lambda veces de tau. Entonces ya tengo, aquí estoy aplicando, voy a poner teorema de cambio de variable, que lo habíamos revisado hace un par de sesiones. Habíamos llegado a la demostración de cómo más o menos un esbozo de la prueba, y entonces esto es lo que me queda, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, pues yo sé que esto va a ser igual a lambda veces t menos t0, si yo aplico aquí teorema fundamental del cálculo. Y pues del otro lado que voy a tener, pues están de acuerdo que la integral de 1 sobre x, pues es el logaritmo natural de valor absoluto de x, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues voy a tener que esto va a ser logaritmo natural de valor absoluto de x de t menos logaritmo natural de valor absoluto, voy a recorrer esto un poco, de valor absoluto de x evaluado en t0. Entonces, hasta aquí todo es claro para ti, Pau, y también para ti, Roa, en caso de que haya habido alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, Dani, todo bien. Va, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué hacía? Pues aplico una propiedad que tienen los logaritmos. Recuerden que si yo tengo logaritmo base lo que yo quiera, base a de b menos logaritmo base a de c, es decir, tengo una diferencia de logaritmos con misma base, pues esto es lo mismo que logaritmo base a de b entre c. Entonces, esta propiedad de los logaritmos la aplico de este lado, y entonces tengo que esto, logaritmo natural de valor absoluto de x de t menos logaritmo natural de valor absoluto de x de t0, pues esto es lo mismo que logaritmo natural del cociente de de lo que estoy dividiendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo mismo, valor en t0, ¿sí? Y esto pues es igual a lambda veces t menos t0.
Ahora, por otro lado, sabemos que tanto el exponencial como el logaritmo son funciones inversas, ¿de acuerdo? Son funciones tanto mutuamente inversas. Entonces, ¿qué puedo hacer para deshacerme del logaritmo? Pues lo que hago es aplicar la exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé que puedo aplicar la exponencial? Pues porque la exponencial está definida para cualquier cosa que yo quiera, ¿ok? Entonces no tengo problema en aplicarla. Entonces, la exponencial, bueno, aplico exponencial de ambos lados y esto me va a quedar como x de t entre x de t0 y esto es lo mismo que la exponencial aplicado a lambda veces t menos t0, ¿de acuerdo? Pero nosotros sabemos de cálculo 2 que aplicar la exponencial a algo es lo mismo que elevar el número e a lo que se la estoy aplicando la exponencial, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener finalmente esta igualdad, x de t, ay, perdón, aquí con valor absoluto, todavía, el valor absoluto no lo estoy quitando todavía, entonces esto es x de t entre x de t0 en valor absoluto todavía, y esto es igual a e a la lambda t menos t0, ¿ok? Entonces, fíjense, yo quiero deshacerme de este valor absoluto. ¿Por qué? Porque si yo me deshago de él, pues yo ya puedo despejar y me va a quedar x de t igual a x de t0 por e a la lambda t menos t0. Entonces, esa ya sería mi candidata a solución. Pero para poder lograr eso, pues necesito analizar cómo es el cociente que tengo adentro del valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, yo sé que este cociente, pues siempre va a ser diferente de cero. ¿Por qué? Porque por un lado, la condición inicial es distinta de cero y yo también quiero que x de t sea distinta de cero para toda t. Entonces yo por menos ya sé que ese cociente no es cero. ¿De acuerdo? Digo, para empezar, x de t0 no podría ser cero porque si no ya tendría yo aquí un problema. ¿Ok? Entonces, pero lo de arriba, pues eso sí es distinto de cero porque es lo que yo quiero que pase. ¿De acuerdo? Entonces me queda analizar qué cosa. Me queda saber que si x de t entre x de t0 es menor a cero o si x de t entre x de t0 es mayor que cero. Entonces, para poder determinar el valor del cociente, me tengo que fijar en algo muy importante. Yo sé, por un lado, que de este lado de la igualdad, pues estoy igualando mi cociente en valor absoluto con una exponencial. Y yo sé que siempre que la exponencial no esté multiplicado por alguna constante negativa, yo sé que la exponencial siempre es mayor que cero. ¿De acuerdo? Entonces siempre es positiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer para yo encontrar el valor de ese cociente? Como la exponencial nunca cambia de signo, es decir, nunca va a pasar que la exponencial sea o sea, su gráfica nunca cruza el eje horizontal, ¿de acuerdo? O la exponencial vive arriba o la exponencial vive acá abajo, ¿de acuerdo? En el caso de que esté multiplicada por algo negativo. Entonces, por este hecho, pues como que de aquí yo ya sospecharía que ese cociente tiene que ser algo positivo, ¿ok? Pero fíjense, ¿qué más tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es que para encontrar ese valor de ese cociente, me basta con encontrar cómo se comporta para un valor de t. ¿Por qué? Porque si yo encuentro cómo se comporta para un valor de t y como está igualado por el lado derecho a un exponencial, yo sé que ese cociente siempre va a ser del mismo signo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque o la exponencial vive acá o la exponencial vive acá. No pasa que cruza el eje horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué valor de t? Yo sí conozco cuánto vale la solución. Ah, pues yo recuerdo que la ecuación diferencial, pues yo tengo la condición inicial, es decir, x de t0, pues esto es igual a cierta x0. Entonces, ¿qué pasa si yo sustituyo, es decir, sustituyo t igual a t0 en el cociente? Y entonces voy a tener que x de t0 entre x de t0, pues esto va a ser lo mismo que x0 entre x0 y esto es igual que 1, ¿de acuerdo? Y como resulta que pues evidentemente 1 es mayor que 0, pues yo ya sé que todo este cociente siempre va a ser positivo, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí, como el cociente será positivo para toda t, pues entonces ya puedo quitar el valor absoluto. Entonces, ya puedo tener la igualdad que quería, es decir, ahora sí, x de t entre x de t0, pues es igual a e a la lambda por t, perdón, a la lambda por t menos t0, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo despejo, pues ahora tendría que x de t, pues va a ser igual a x de t0 por e a la lambda por t menos t0, ¿ok? Entonces, ahora esta de aquí
es mi candidata a solución de la ecuación diferencial. Entonces, ahora, ¿qué tengo que verificar para estar completamente seguro de que esa es la solución? Pues lo que tengo que hacer primero, pues es tomar x punto de t. Es decir, voy a derivar respecto al tiempo todo lo que tengo acá. Es decir, x de t0 por e a la lambda por t menos t0. ¿De acuerdo? Entonces, hago esa derivada. Entonces, como esta x de t0 es la condición inicial, esto va a ser lo mismo que x0 por la derivada respecto al tiempo de e a la lambda por t menos t0. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué sé? Si yo aplico la regla de la cadena con lo que tengo acá, pues esto va a ser lo mismo que x0 por lambda veces e a la lambda por t menos t0. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a decir que la derivada respecto del tiempo de x0 por e a la lambda por t menos t0, pues resulta que es lambda veces x0 por e a la lambda t menos t0. Y entonces esto satisface la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque mi ecuación diferencial me dice que la derivada de lo que yo tenga tiene que ser igual a lambda veces lo que estoy derivando. Y es lo que está pasando aquí. Es decir, la derivada temporal de lo que propongo como solución resulta en ser lambda veces eso que estoy derivando. Entonces, esto cumple la ecuación diferencial. Ahora, ¿qué me falta? Tengo que ver que cumpla con la condición inicial. Entonces, evalúo x en t0 y esto pues va a ser lo mismo que x de t0 por e a la lambda por t0 menos t0. Y entonces, esto es lo mismo que x0. ¿Por qué? Porque este x de t0 es la condición inicial y esto por e a la lambda veces 0. ¿De acuerdo? Y esto va a ser lo mismo que x0 por e a la 0, que eso va a ser 1, y entonces esto va a ser x0. Y entonces, por lo tanto, si yo evalúo x en t0, pues resulta que estoy en la condición inicial. Y entonces puedo concluir que en efecto, x de t igual a x de t0 por e a la lambda t menos t0 es solución única una vez fija la condición inicial x de t0 igual a x0 de la ecuación x punto igual a lambda veces x, ¿de acuerdo? Entonces yo ya concluyo que esta de aquí es la solución de esta ecuación. Pero además, nosotros la vez pasada en la clase demostramos que una vez fija la condición inicial, es decir, una vez esto, pues resulta que esa solución es única. Nada más así como un esbozo muy rápido de cómo se hace la prueba, lo único que hay que suponer es que existe una solución psi de t, x0. Bueno, y ahora sí, nosotros, como ya habíamos dicho antes de eso, que esta es solución, nosotros dijimos que en lugar de escribir esto, la vamos a escribir como x de t, x0 igual a x de t0 por e a la lambda t menos t0. ¿Qué significa? Que esta notación ya estoy cargando dos cosas. Una, que la solución va parametrizada por t, y otra, que estoy cargando la condición inicial. Es decir, aquí ya estoy diciendo que si yo tengo x de t0, x0, esto es lo mismo que x de t0 y esto es lo mismo que x0. ¿De acuerdo? Entonces, en esta notación estoy cargando el parámetro y la condición inicial. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la notación que vamos a usar. Nosotros, de manera genérica, en lugar de escribir x, lo que vamos a usar va a ser phi. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir que phi de t, x0 va a ser igual a x0 por e a la lambda t menos t0. ¿Ok? Y entonces, para demostrar que esa solución es única, una vez fija la condición inicial, lo único que hay que hacer es suponer que existe otra solución que satisface la condición inicial y entonces llegar después a una contradicción. ¿Por qué? Porque al desarrollar la prueba suponiendo que existe otra, pues a lo que voy a llegar es que resulta que son la misma. Pero como por hipótesis yo supuse que son distintas, voy a llegar a una contradicción. Ahora, geométricamente, ¿qué significa eso? Que si yo ya tengo mi solución phi, es decir, este es phi, que cumple la condición inicial, es decir, que al tiempo t0 estoy parado aquí en el punto t0, x0. Entonces, ¿qué es lo que me dice ese pequeño lema que demostramos? Que no puede existir otra solución
distinta, es decir, no puede existir otra curva psi para, ajá, que resulte que pase por este punto de la condición inicial y que sea distinta a esta, ¿de acuerdo? Eso no puede pasar. Entonces, eso es lo que nosotros demostramos, ¿ok? Entonces, no sé si ya quede un poco más claro, principalmente Pau, que era la que tenías, bueno, querías que hiciéramos en el repaso, no sé si ya esté un poco más claro. Ok, gracias, Roa. Ok, bueno, entonces, igual ahorita que nos conteste Pau, pero mientras supongo que ya quedó bastante más claro esto. Ahora, también, ¿qué vimos la ocasión pasada? Vimos que las soluciones de una ecuación diferencial cumplen algunas propiedades. Habíamos visto que si phi de t, x0 es solución, pues también habíamos visto que phi de t más c, x0 es solución también. Otra propiedad que vimos es que siempre hay alguna manera de reparametrizar la solución original, phi de t, x0, de modo que phi de 0 sea igual a x0. ¿Qué significa? Que el tiempo t0 de la condición inicial, en lugar de ser t0, lo contemplemos como 0. ¿Ok? Entonces, eso es lo único que la otra propiedad que estábamos demostrando. Ahora, hay otra propiedad más, una tercera propiedad, que esa no es evidente, es una propiedad que es consecuencia del teorema de existencia de unicidad, que pues nosotros no vamos a demostrar hasta casi dentro de 2 semanas, yo creo. Entonces, por esa propiedad no hay que preocuparse demasiado. De todos modos, estas propiedades están bien escritas en las notas, ¿de acuerdo? Entonces, para que las chequen. Nada más era eso. Y entonces, ¿qué empezamos a ver el día miércoles? Lo que nosotros empezamos a revisar, pues es que vamos a trabajar nosotros con sistemas de ecuaciones diferenciales, que el campo vectorial se puede expresar como una matriz en forma diagonal multiplicada por un vector. Es decir, nosotros vamos a trabajar con ecuaciones de la forma v de x1, x2, ese es el campo vectorial, y que se exprese de la forma a, 0, 0, b por x1, x2. Entonces ese es el campo vectorial. Los campos vectoriales los vamos a trabajar usualmente de R2 en R2. Veremos uno que otro ejemplo que vaya de R3 en R3, es decir, ahora vamos a tener una matriz de 3 por 3, usualmente de la forma 0, perdón, A, 0, 0, 0, B, aquí 0, algún valor acá, y multiplicada por x1, x2 y x3, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a ver. Pero antes de empezar a estudiar explícitamente los ejemplos, pues nosotros empezamos a analizar un poco acerca de que pues el espacio, por ejemplo, el espacio R2, vimos que R2 con la suma y el producto escalar es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? ¿Qué más vimos? Vimos que R2 con el producto interior usual es un espacio euclidio o euclidiano. ¿Y qué vimos también? Vimos que R2 es un espacio normado con la norma usual, donde la norma de algún vector x en R2, que es la norma de un vector que se ve de la forma x1, x2, pues esto es lo mismo que la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y además vimos que esta norma sí viene inducida por un producto interior. ¿Por qué? Porque con nuestro producto interior usual, pues esto es lo mismo que, bueno, si nosotros elevamos esto al cuadrado, es decir, la norma al cuadrado, pues esto es lo mismo que x.x, ¿de acuerdo? Y además habíamos visto que si nosotros establecíamos una distancia relacionada con la norma usual, pues R2 también es un espacio métrico, ¿de acuerdo? Entonces vimos que R2 es un espacio métrico con la métrica usual, ¿sí? Es decir, que la distancia de x a algún punto y es lo mismo que la norma
de X menos Y, ¿de acuerdo? Esa es la distancia usual, ¿sí? Que se relaciona con la norma y entonces vimos que como yo puedo establecer una distancia, pues resulta que R2 es un espacio métrico, ¿de acuerdo? Entonces, supongo que todas estas propiedades ya las habían visto alguna vez en sus cursos de álgebra lineal y pues en caso de que no se acuerden o no las hayan visto, pues no está por demás recordarlas. Ahora, ¿qué más comenzamos a ver? Comenzamos a ver que si yo tengo transformaciones, ¿sí? Es decir, si yo tengo una transformación, le voy a llamar gamma, de R2 en R2, pues estas transformaciones tienen como regla de correspondencia, pues alguna matriz de la forma, o sea, gamma de X, vamos a decir de X1, X2, pues esto es lo mismo que una matriz de la forma A, B, C y D, multiplicada por el vector x1, x2, ¿de acuerdo? Entonces vimos que aplicar una transformación está estrechamente relacionada con una matriz y esta matriz en particular pues es la matriz asociada o la matriz que representa la transformación. Ahora, nosotros habíamos visto que en R2, si nosotros teníamos el conjunto conformado por estos dos vectores, que son los vectores canónicos, pues habíamos visto que estos son una base, de hecho una base ortonormal de R2. Primero, ¿por qué? Porque el generado de ambos vectores pues me genera el espacio completo. ¿Qué quiere decir? Que todo el conjunto de las combinaciones lineales de esto lo puedo poner como una biyección entre los elementos del plano. ¿De acuerdo? Es decir, yo todos los elementos del plano los puedo ver como una combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, que si yo tengo un x arbitrario, yo sé que existen coeficientes a y b, tales que este x se puede escribir como a veces e1 más b veces e2. ¿De acuerdo? Para a y b que pertenecen al campo, ¿de acuerdo? Es decir, al campo sobre el cual está el espacio vectorial, que son los reales, ¿ok? Entonces habíamos visto eso. ¿Qué más habíamos visto? Habíamos visto que si yo aplico, es decir, yo tengo la transformación gamma, que está definida como una matriz de la forma A11, A12, A21, A22, donde recordemos que A y J es decir, que I aquí representa el renglón de la matriz y la J me representa la columna de la matriz, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una transformación gamma que va de R2 en R2 y está definida de esta forma, si yo particularmente aplico gamma al primer vector canónico, pues esto es lo mismo que esta matriz A11, A21, perdón, A12, A22, aplicada al vector 1,0, y esto nos arroja un vector, ¿sí? Un vector columna que tiene en sus entradas o que es lo mismo que la primera columna de la matriz de la transformación. Es decir, aplicar la transformación a un canónico, pues es lo mismo que si es el primer canónico, pues me regresa la primera columna de la matriz asociada a la transformación. Y por otro lado, si yo aplico esa misma transformación gamma al segundo vector canónico, es decir, esta matriz multiplicada por el segundo canónico, que es 0, 1, pues lo que obtengo es su segunda columna, ¿de acuerdo? A1, 2, A2, 2. Ahora, ¿qué pasaba? Habíamos visto también lo siguiente. Dijimos, si yo ahora aplico la transformación gamma a un vector arbitrario, el que yo quiera, es decir, a un vector de la forma, vamos a llamarle ahorita x, y, en lugar de x1 y x2 le vamos a poner x, y. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aplico gamma a un vector cualquiera, pues esto es lo mismo que multiplicar a11 por a21, a12 por a22, y esto pues por X y Y, ¿de acuerdo? Pero habíamos visto también que yo sabía que este vector de la forma X, Y, pues yo lo puedo ver, ¿sí? Como algún coeficiente de la forma A por el vector canónico 1 más otro coeficiente B por el vector canónico 2, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, aplicar esta a este vector XY, pues es lo mismo que aplicar la transformación a el vector de la forma AE1 más B veces E2. Y entonces, si yo hago eso, yo aquí no tengo por qué poner estos dos puntos, más bien es el igual hacia secas. Entonces, pues es lo mismo que multiplicar la matriz que induce a la transformación por este vector que tengo acá. Entonces me queda A11, A21, A12 y A22, ¿de acuerdo? Por este vector que es el A por E1 más B
E2, ¿de acuerdo? Pero lo que resulta, ¿sí? Lo que resulta, bueno, de hecho incluso estos coeficientes en realidad van a ser X y Y, en realidad, ¿de acuerdo? Entonces este coeficiente A es X, este coeficiente B es Y, entonces aquí voy a tener X y Y, ¿ok? Entonces, ¿qué resulta? Ah, pues como resulta que el producto de matrices se distribuye sobre la suma, pues esto va a ser lo mismo que multiplicar la matriz por esta primera entrada más multiplicar la matriz por la segunda entrada. Y entonces resulta, bueno, esto va a ser lo mismo que bueno, vamos a verlo así. Entonces va a resultar que aplicar la transformación a este vector cualquiera, que lo puedo ver como combinación lineal de los canónicos, pues esto va a ser lo mismo que x1 multiplicada por gamma veces el primer vector canónico más x más y, perdón, aquí es x, y luego más y que multiplica a gamma por E2. O sea, ¿qué significa esto? Que aplicar la transformación a un vector arbitrario en R2, que es combinación lineal de la base canónica, va a ser lo mismo, ¿sí? Que ahora una combinación lineal, es decir, gamma de X, resulta que vuelve a ser una combinación lineal, pero ahora de las imágenes de los vectores canónicos bajo la transformación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros estábamos viendo ayer. Por eso es que para ver cómo deforma el plano, ¿sí? La transformación, pues esencialmente tendríamos que ver quién es la imagen del primer vector canónico y luego la imagen del segundo vector canónico, y a partir de eso pues más o menos podemos dar una idea de cómo se deforma el plano. ¿Por qué? Porque aplicarle la transformación a cualquier otro vector en R2 pues es una combinación lineal pero de las imágenes bajo la transformación de los dos vectores canónicos. ¿De acuerdo? Es lo que estábamos viendo el día miércoles. Ahora, ¿qué más habíamos visto? Si yo tengo una matriz que induce la transformación, A11, perdón, A21, A... perdón, es aquí A12. Luego aquí tengo A21 y luego aquí tengo A22. Entonces, habíamos visto que el determinante de esta cosa, de la matriz, por definición, pues esto es A11 por A22 menos A12 por A21. Lo que hicimos la vez pasada fue obtenerlo geométricamente del significado. El determinante de una matriz, ¿sí? En este caso que induce la transformación, no es otra cosa que el área del paralelogramo que forman las imágenes de los canónicos. ¿Qué significa eso? Si yo tengo aquí mi plano R2, están de acuerdo que de un lado voy a tener el segundo canónico E2 y luego el primer canónico E1. Entonces, si yo aplico la transformación, en este caso que le estoy llamando gamma, pues resulta que sus imágenes pues van a ir a dar a algún otro lado, ¿no? Voy a suponer que aquí está gamma de, perdón, aquí gamma de E1 y luego acá está, por ejemplo, gamma de E2, ¿de acuerdo? Y entonces están de acuerdo que aquí puedo formar un cuadrado con los canónicos, y pues ese cuadrado tiene una cierta área. Es decir, aquí adentro hay un área particular. Y entonces resulta que con las imágenes de los canónicos, pues puedo formar un paralelogramo que de igual manera tenga pues un área interior. ¿Ok? Y entonces resulta que el determinante de la matriz no va a ser otra cosa que el área orientada, ¿sí? Ahorita voy a decir qué es eso, el área orientada del paralelogramo formado por los dos vectores canónicos. Ahora, ¿por qué se llama área orientada? Porque además de que nos dé el área, ¿sí? del paralelogramo que forma las imágenes de los canónicos, también esa área con signo nos va a decir si cambió la orientación de los canónicos. ¿Qué significa eso? Si cambiaron de sentido, es decir, si los mandó para el lado contrario o si ahora apuntan en un sentido distinto, con un ángulo también, es decir, con una dirección diferente. ¿Ok? Entonces esa área nos dice cómo es la orientación ahora nueva de los vectores canónicos respecto a cómo era de manera original. Entonces, eso es lo que nos habíamos quedado nosotros el día miércoles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿alguna pregunta de todo esto? Todo bien. Ok, perfecto. ¿Vamos todo bien? Ok, bueno, voy a suponer que sí.
Yo creo que Pau no ha de tener buen audio ahorita, entonces no pasa nada. De todos modos, cualquier cosa, por favor, interrúmpame. Entonces, una vez que ya tenemos entendido esto, pues ahora sí vamos nada más rápido a concluir. Ah, y bueno, resulta que el área de esto, pues es esto que está acá. Es el determinante. ¿Ok? Entonces, por eso es que no será importante. Ahora, nosotros habíamos visto, sabemos que cuando el determinante es cero, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el área de las imágenes de los canónicos es cero. Entonces, cuando yo tengo que el determinante de la matriz que induce la transformación es cero, lo que me está diciendo es que está mandando a los canónicos, ¿sí? A una misma dirección. ¿Qué significa? Que tanto gamma de E1 y gamma de E2 son linealmente dependientes, es decir, son múltiplos escalares, ¿de acuerdo? Y como va a resultar que cualquier vector al que yo le aplique la transformación sea combinación lineal de estas cosas, pues va a resultar que todo el plano me lo va a mandar a la misma dirección. ¿Qué es eso? A la misma recta. Eso cuando el determinante de la matriz, la vamos a llamar A, que induce la transformación, es igual a cero. Y esos casos no nos gustan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque pues resulta que todo el plano me lo manda una recta y sabemos de álgebra lineal que cuando tenemos eso, pues ya no hay manera de regresar esa recta al plano, ¿sí? Mediante una a la menos uno, es decir, esta a la menos uno no existe. O sea, sí hay manera de mandar el plano a la recta con a, pero no hay manera de regresarme de la recta al plano con a la menos uno, y por eso cuando tengo este determinante puedo decir que la matriz es no invertible. O sea, la transformación no es invertible, y entonces, pues ya. Entonces, nada más era lo que estábamos comentando el día miércoles. Entonces, el día de hoy vamos a seguir nada más dando el último pequeño jalón del repaso de álgebra lineal. Y ahora sí vamos a empezar a trabajar con las ecuaciones diferenciales que les comentaba. Entonces, pues vamos a continuar con este repaso. Yo sé que tal vez pueda ser un poco tedioso porque sé que muchos, bueno, más bien sé que ya varios de ustedes ya llevaron álgebra lineal, pero nunca está de más volverlo a repasar. Sinceramente, yo cuando llevé el curso de ecuaciones diferenciales, la vez que lo llevé, pues no tenía muy fresca la parte de álgebra lineal. Y pues sí, sí, siempre es muy útil repasar esa parte porque pues después hace sentido con lo que estemos trabajando. Entonces, pues va. Entonces, vamos a volver a poner la definición del determinante y decimos lo siguiente. Entonces, definición. Voy a cambiar de lápiz. Ok, entonces, definición. Decimos que dada la matriz A, definida como A11, A21, A12 y A22, estos son dos. Definimos su determinante como el área orientada del paralelogramo formado por los vectores AE1 y AE2, ¿de acuerdo? Donde E1 y E2 son los vectores canónicos de R2. Es decir, el determinante de A es lo mismo que A11 por A22 menos A12 por A21. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el determinante. Y entonces vamos a dar algunas observaciones. Entonces, observaciones. Entonces, primera observación. Entonces, decimos que A aplicada E1 y A aplicada E2 tienen orientación
positiva si el ángulo formado entre AE1 y AE2, vamos a decir que recorrido positivamente. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos vectores, voy a decir que cualesquiera, pues están de acuerdo que este es el ángulo, ¿de acuerdo? Pero para nosotros leerlo positivamente, lo estamos leyendo en sentido antihorario, es decir, estamos midiendo el ángulo desde el vector A hacia el vector B, en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Recuerden que cuando giramos en este sentido es sentido positivo y cuando recorremos en el sentido horario es sentido negativo. Entonces nada más es lo único que está diciendo. Entonces decimos que las imágenes de los vectores canónicos decimos que tienen orientación positiva si el ángulo recorrido positivamente es menor que pi. Es decir, conserva la orientación de la base original. Es decir, de la base canónica. ¿Qué quiere decir esto? Que las imágenes tienen orientación positiva siempre y cuando, pues, tanto, por ejemplo, A de E2 como A de E1, pues formen un ángulo leído positivamente menor que pi. ¿Ok? Entonces en ese caso tienen orientación positiva y propiamente vamos a decir que van a conservar la orientación original. ¿Por qué? Porque si yo veo la base canónica, pues es más o menos algo así, digo aquí no está en escala, pero si yo mido el ángulo respecto a uno a otro, pues resulta que este ángulo pues es un ángulo de 90 grados, o lo es lo mismo que pi medios, y pues cumple, esto resulta que tiene la misma orientación que la imagen de acá, ¿verdad? Siempre y cuando este ángulo sea menor que pi, ¿de acuerdo? Entonces por eso decimos que conserva la orientación de la base original E1 y E2. Por otro lado, decimos que AE1, AE2 tienen orientación negativa si el ángulo medido del vector AE1 al vector AE2 es mayor a pi. Entonces, es decir, no preservan la orientación original de la pareja E1, E2. Es decir, que si yo tengo la imagen del primer canónico, que sea este, y si resulta que por acá está la imagen del segundo canónico, y si yo mido este ángulo, y resulta que este ángulo, vamos a llamarle alfa, es mayor que pi, en ese caso vamos a decir que no tienen, ¿sí? Que tienen orientación negativa, ¿de acuerdo? Y por tanto, pues no están preservando la orientación original que tenían los dos vectores canónicos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir eso. Y entonces, vamos a ver. Observación 2. Cuando el determinante de una matriz se anula
los dos vectores canónicos son transformados por la matriz a un par de vectores linealmente dependientes, ¿de acuerdo? Es lo que les estaba yo diciendo, que cuando el determinante es cero, pues resulta que las imágenes de los canónicos, la transformación los manda a una misma dirección, a una recta, ¿ok? Entonces, pues por eso es que decimos que en ese caso son colineales y por tanto implica también que son linealmente dependientes, ¿de acuerdo? Y entonces, vamos a ver. Va. Entonces, fíjense, vamos a ver geométricamente lo que estaba diciendo anteriormente. Si tenemos este caso en el que, por ejemplo, la imagen del primer canónico aquí está la imagen del segundo canónico, sea esta. Esta de aquí sea la imagen del primer canónico. Y resulta que como en este caso su ángulo alfa va a ser menor que pi, entonces yo voy a decir que en este caso es cuando el determinante de la matriz sea mayor que cero. Entonces, cuando yo tengo un determinante mayor a cero, lo que yo voy a tener es que el ángulo entre las imágenes, ¿sí? Bajo la transformación de los canónicos es menor que pi y que por tanto tienen orientación positiva. Y pues eso va a significar que si se fijan esta área, pues va a ser un área con signo positivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que puedo decir que en este caso preservan la orientación de los canónicos originales. Y esta área, que va a ser el determinante, va a ser positiva. ¿Ok? Entonces, este es el primer caso. Ahora, si yo tengo determinante cero, que es lo que habíamos dicho, pues en ese caso, las imágenes de los dos canónicos se van a ir a una misma dirección. Entonces puede pasar que, por ejemplo, aquí está la imagen del primer canónico y resulte que la imagen del segundo, pues esté por acá. Y en ese caso, pues están sobre una misma dirección y aquí el determinante de la matriz es igual a cero. ¿Ok? Y finalmente, ¿qué pasa? Si yo tengo que el determinante de la matriz es negativo, pues voy a tener que los vectores o las imágenes van a tener orientación negativa. ¿Qué significa eso? Que por un lado, si aquí tengo la imagen del primer canónico, pues resulta que la imagen del otro, por ejemplo, puede que esté por acá, y entonces resulta que el ángulo alfa que esté entre ambos vectores, medido positivamente, sea mayor que pi. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues resulta que el área del paralelogramo que formen esos dos vectores va a ser un área que tenga un signo negativo. ¿De acuerdo? Y por tanto, el determinante para este caso va a ser menor que cero. ¿Ok? Por eso es que decimos que es un área con signo o un área orientada, porque nosotros sabemos que, pues, regularmente un área siempre es algo que es positivo. Pero en el caso del determinante lleva un signo el área porque nos está indicando cómo cambia la orientación de los vectores canónicos, ¿sí? Cuando los mando bajo la transformación. Entonces, cuando tenga yo este caso, pues voy a decir que el determinante de la matriz es menor que cero, ¿ok? Entonces, nada más es lo único que nosotros nos interesa definir, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si haya alguna duda respecto a esta parte del análisis geométrico del determinante. ¿Ok? Va. Entonces, vamos a ver lo que sigue. Ok, regálame un segundo. Listo, perdón. Entonces, ahora sí vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en R3, porque pues también tenemos transformaciones en R3, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a decir lo siguiente. Entonces, para el caso de dimensión 3, que en este caso pues es R3, se puede observar que
dados tres vectores, vamos a decir V1 de la forma A11, A21, A31, luego otro vector V2 de la forma A12, A22, A32, ya veremos por qué le ponemos así, porque con ellos vamos a armar una matriz, ¿ok? Y vamos a ver V3, que sea de la forma A13, A23 y A33. Entonces, el volumen del paralelepípedo P, vamos a ponerle por letra P mayúscula, cuyos lados son estos tres vectores, se encuentra dado por, vamos a decir que volumen de P, pues no es otra cosa que A13 por el determinante de una matriz A1, ahorita vamos a ver quién es esa matriz, menos A23 por el determinante de otra matriz que le vamos a llamar A2, más A33 por el determinante de una matriz A3, ¿de acuerdo? Donde vamos a tener que A1 se define como A21, A31, A22, A32, luego tenemos A2 y vamos a tener que esta va a ser A11, A31, A12, A32, este es un 3, no. Y luego la matriz A3, esto es lo mismo que A11, A21, A12 y A22, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a decir que asimismo, decimos que el volumen orientado así volumen de P de los tres vectores V1, V2 y V3 es volumen de P, pues es lo mismo que A13 por el determinante de A1 menos A23 por el determinante de A2 más A33 por el determinante de A3. Entonces, el volumen orientado, a diferencia del volumen a secas, pues aquí estoy quitando el valor absoluto y pues el volumen va a salir con signo, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues no, perdón, en el caso de acá arriba, pues como tiene valor absoluto, siempre va a ser algo que sea mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Entonces, nada más eso es lo único que estoy diciendo. ¿Hasta aquí alguna duda con esto que estoy enunciando? Ok, entonces esta palabra está mal escrita. Queda como así. Ok, y entonces vamos a definir. Definición. Entonces, sea A una matriz de 3×3 en R3, definida de la siguiente manera, como A11, A12, A13, luego después A21, A22, A23 y finalmente A31, A32 y A33.
¿Ok? Entonces recuerden la notación de que A y J es A renglón columna, ¿de acuerdo? Y entonces decimos que el determinante de A, es decir, determinante de A, se define como el volumen orientado del paralelepípedo formado por los vectores AE1, AE2 y AE3, donde E1, E2 y E3 forman la base canónica en R3. Entonces, así como resulta que el determinante de una matriz en R2 es el volumen de un paralelogramo formado por las imágenes de los canónicos, que en este caso son dos vectores, como en este caso voy a tener tres, ¿sí? Entonces el determinante de la matriz, que ahora va a ser una matriz asociada a una transformación gamma, que va a ir de R3 en R3, su determinante pues va a ser el volumen orientado, es decir, el volumen sin valor absoluto, como el que está acá. Por eso a propósito le pusimos ese nombre a las entradas de los vectores, ¿sí? Entonces va a ser ese volumen orientado de las imágenes de los vectores canónicos bajo la matriz. Pero fíjense, observemos que AE1 pues va a ser lo mismo que el vector que tenga como entradas a los elementos de la primera columna. Es decir, AE1 sería A11, A21 y luego A31. Luego va a resultar que AE2 pues va a ser lo mismo que A12, A22, A32. Y ahora AE3 pues va a ser un vector que se va a formar por los elementos de la tercera columna, así como AE2 es un vector formado por los elementos de la segunda columna. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros apliquemos una matriz a un canónico, dependiendo, es decir, si yo tengo una matriz de J por J entradas, por ejemplo, no sé, o de M por M entradas, entonces aplicar, ¿sí? Eh, esa matriz al vector canónico correspondiente, ¿sí? Es rescatar la información de la columna que corresponde al mismo número del vector canónico. ¿De acuerdo? Eso va a pasar para cualquier dimensión, ¿de acuerdo? Entonces, si por ejemplo tengo una matriz de 4×4, su primera columna va a ser lo mismo que aplicar esa matriz al primer vector canónico de R4, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, nada más quiero que eso se quede en mente. Entonces, bajo esa idea, pues este vector es lo mismo que A13 por A23 y luego A33. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las imágenes de los canónicos que si se fijan, mañosamente, habíamos llamado a los tres vectores pues justamente de esa manera. Entonces, congruente con eso, pues va a resultar que el determinante de la matriz va a estar dado por esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Que es el volumen orientado. Entonces, esta va a ser la definición. Entonces, vamos a decir que determinante de A se define como este, ¿de acuerdo? A13 por determinante de una matriz A1, que la matriz A1 es esta, que en realidad, ¿quién es? Es este pedacito de acá, ¿de acuerdo? Es esta. Y luego, la matriz A2, pues es este pedacito de acá, y luego la matriz A3 va a ser lo mismo que la matriz A11, A12, y luego A21, A22, ¿de acuerdo? Creo que me equivoqué con la notación. No, sí está bien. Entonces la matriz A3 más bien va a ser esta de aquí. Y la otra matriz, la matriz A2, este es su primer renglón. Y este es su segundo renglón, ¿de acuerdo? Entonces va a ser una matriz formada por estos dos renglones. ¿Ok? Entonces si se fijan son matrices formadas tomando algunos renglones y algunas columnas en particular de la matriz original. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición de determinante para una matriz en R3. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer observación. Observación.
Ujú, ujú. Entonces, decimos, un análisis geométrico más cuidadoso muestra que cuando el vector n, que está formado por determinante de A1, menos determinante de A2 y luego determinante de A3 no es cero, es un vector ortogonal al plano generado por los vectores V1 y V2 definidos como, ya los habíamos dado, que eran estos de acá, o sea, estos son los mismos. Entonces copio, pego, ¿ok? Y decimos que además n se encuentra en aquella componente de las dos en que este plano divide al espacio R3. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar así de momento la parte del determinante para 3 dimensiones. En realidad, lo único que nos va a interesar, pues va a ser saber cómo obtenerlo. La manera de obtenerlo es esta de acá. Y pues estas son dos observaciones que, si bien no son triviales, no nos van a ayudar tanto. Entonces, nada más son dos observaciones que las dejo ahí para que las tengan. ¿Por qué? Porque pues son dos cosas que se cumplen. ¿De acuerdo? Pero nada más las pongo por ahí. ¿Sí? Entonces lo único que nos está diciendo es que este vector, pues resulta que va a ser ortogonal al plano generado por estos dos vectores, que si se fijan son los correspondientes a los de a las primera y segunda columna de la matriz, ¿de acuerdo? Y además habíamos dicho que este vector se va a encontrar en la componente, ¿sí? En la que este plano, es decir, este plano que yo genere acá, pues resulta que va a dividir al espacio R3, ¿de acuerdo? Entonces resulta que este N, pues se va a encontrar en esa componente en la que este plano divide al espacio R3. Nada más es lo único que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces ahí se las dejo para que la chequen y pues una vez que ya tenemos eso, pues creo que ahora sí ya podemos empezar a trabajar con lo que a nosotros nos importa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar nada más unas pequeñas propiedades que cumple la función determinante ya de manera genérica para matrices de n por n. Y ahora sí comenzamos a analizar geométricamente, ¿de acuerdo? Las ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a ver propiedades básicas de la función determinante. Entonces la primera propiedad nos dice lo siguiente. Entonces, sean A y B dos matrices de n por n con coeficientes reales, es decir, que todas sus entradas son números reales, entonces A, el determinante del producto es lo mismo que el producto de los determinantes.
¿ok? Luego, P, el determinante de la identidad, es decir, la matriz que tiene ceros, salvo en la diagonal que tiene puros unos, es igual a 1, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos la siguiente. C, decimos que el determinante de la matriz A es distinta de 0 si y solo si existe una matriz A a la menos 1 tal que A por A a la menos 1 por A a la menos 1 por A es igual a la identidad. ¿De acuerdo? Que es lo que habíamos platicado. Entonces, esto nos da que para encontrar una matriz invertible, pues el determinante distinto de cero es una condición necesaria y suficiente, ¿de acuerdo? Para encontrar esa matriz inversa. Es decir, que si el determinante es, perdón, aquí, si el determinante es igual a cero, pues ya podemos asegurar que la matriz no es invertible, ¿de acuerdo? Entonces, siempre y cuando que el determinante de A sea distinto de cero, es una condición necesaria y suficiente para poder encontrar la matriz inversa, ¿de acuerdo? Entonces es otra propiedad. Y finalmente nos dice que el determinante de B es igual al determinante de A a la menos 1 por B por A, y esto es lo mismo que el determinante de A por B por A a la menos 1, ¿de acuerdo? Y entonces esta es una consecuencia directa, pues vamos a anotar. Esta es consecuencia directa de A y C. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si se fijan, tengo aquí un triple producto, entonces esto sería lo mismo que determinante de A a la menos 1 por determinante de B por determinante de A. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Yo sé que los determinantes son números reales, ¿de acuerdo? Eso sí. O sea, el determinante de cualquier matriz es un número real. Entonces yo esto lo puedo acomodar de modo que sea lo mismo que determinante de A a la menos 1 por determinante de A por determinante de B. Y como esto es la matriz identidad, pues entonces esto es lo mismo, esto es identidad por, más bien determinante de la, esto es determinante, perdón, esto es determinante de A a la menos 1 por A, ¿ok? Y es por determinante de B, y esto es determinante de la identidad por determinante de B, y el determinante de la identidad por la propiedad B, pues esto es 1 por determinante de B, ¿de acuerdo? Entonces, nada más es consecuencia de las anteriores propiedades, donde pues esta es la fundamental, que A por A la menos 1 es la identidad, y luego que el determinante de la identidad es 1, ¿de acuerdo? Entonces, nada más es eso, es una consecuencia relativamente fácil de deducir, que sale pues de las anteriores, ¿ok? Entonces, ahora sí, nada más, dado que esto ya es lo último que vemos del repaso, pues ahora sí pasamos a la siguiente parte. Entonces, lo siguiente se llama soluciones de las ecuaciones diferenciales definidas por matrices diagonalizables. Entonces, en este caso, vamos a empezar ahora sí a trabajar con ecuaciones diferenciales cuyos campos vectoriales, ¿sí?, estén definidos por matrices que estén en forma diagonal. Vamos a empezar primero con campos vectoriales de la forma v de x que vayan de R2 en R2, ¿sí? Y que la regla de correspondencia de v aplicada a algún punto de R2 sea de la forma A00b, x1, x2,
¿de acuerdo? Entonces, estos son los primeros campos vectoriales que nosotros vamos a analizar. Posteriormente, vamos a analizar campos vectoriales que vayan de R3 en R3, que se definan como V de X1, X2, X3, igual a nuevamente una matriz diagonal, pero ahora de 3 por 3, es decir, una matriz de la forma A, 0, 0, 0B, 0, 0 y C, y esto multiplicado por X1, X2, ¿de acuerdo? Entonces, ya después vamos a demostrar el teorema de la solución para cuando tengamos campos vectoriales que vayan de Rn en Rn y que estén definidos por una matriz que tenga puros valores distintos de 0 en la diagonal y que todos los demás sean ceros, ¿de acuerdo? Pero matrices de n por n, pero nosotros vamos a analizar geométricamente casos en R2 y casos en R3, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que esto esté comprendido, vamos a seguir trabajando con matrices, con ecuaciones que estén definidas por matrices, pero ahora que no estén en forma diagonal. Vamos a ver que dependiendo de las raíces del polinomio característico de estas matrices, que después vamos a ver qué es eso, dependiendo si esas raíces son números reales, pues vamos a poder hacer un cambio de coordenadas en el cual esa matriz se pueda ver como una matriz diagonal. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar cuando encontremos que esas raíces sean números reales pero que sean repetidas? En ese caso vamos a tener que usar otras herramientas. Vamos a tener que llevar la matriz a lo que se llama forma canónica de Jordan. Por eso es importante. Voy a hacer un repaso de eso. No sé si lo hayan visto en álgebra lineal. Yo supongo que sí, pero si no, lo vamos a estar utilizando. Y después vamos a usar lo del operador nilpotente también, pero ya veremos qué es eso. Y después vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo tenga ecuaciones diferenciales, cuando las raíces de este polinomio característico de la matriz sean complejas, sean números complejos. En ese caso va a ser muy similar al cambio de coordenadas que les voy a platicar después que haremos, pero tenemos que ampliar el dominio de la matriz, ¿de acuerdo? Porque cuando resulte que las raíces del polinomio característico sean números complejos, no les voy a poder llamar valores propios de la matriz, porque les voy adelantando. Resulta que las raíces del polinomio característico de una matriz, esas raíces cuando son números reales y la matriz está definida con coeficientes reales, esos números se les va a llamar valores propios de la matriz, ¿de acuerdo? Pero cuando yo tenga una matriz de coeficientes reales que tenga valores, perdón, que tenga raíces del polinomio característica que sean números complejos, en ese caso no les voy a poder llamar valores propios a menos que yo amplíe el dominio de definición de la matriz. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que nos va a ser conveniente ampliar el dominio de definición de la matriz de C en C. ¿De acuerdo? Vamos a ampliarlo de C en C, es decir, ahora vamos a trabajar con matrices que estén definidas en números complejos, ¿sí? De hecho, en realidad es en C2, perdón, C2, ¿sí? Nos va a interesar trabajar con matrices de C2 en C2, y después, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo se hace el cambio de coordenadas, vamos a ver qué pasa con las soluciones que se van a mover en el campo de los números complejos, es decir, ya no, ya, probablemente en el campo C2, pero vamos a ver que pues ya tienen otro tipo de implicación, y nos van a interesar las que estén contenidas en el plano real únicamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya veremos qué significa eso, que se llama complejificación, y ya veremos la geometría de sus soluciones. De hecho, vamos a ver que usualmente cuando veíamos campos vectoriales y teníamos puntos singulares de tipo centros, o teníamos puntos singulares de tipo focos, pues resulta que estas van a ser soluciones de ecuaciones diferenciales cuyas matrices tengan raíces complejas de su polinomio característico. ¿De acuerdo? Por eso es que es importante primero tener bien claro el análisis geométrico, ¿sí? De los campos vectoriales, porque ya después veremos que las soluciones pues van a ser congruentes al tipo de comportamiento que nosotros teníamos alrededor del punto singular del campo vectorial. ¿Ok? Ya una vez terminando toda esa parte, pues ya ahora sí pasaríamos a ver cosas un poco más tradicionales de cursos más usuales que tienen que ver con ecuaciones de segundo orden y todo eso, ¿de acuerdo? Pero mientras lo que nos interesa y lo más importante que yo quiero que se lleven de este curso es la complejificación. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso, pues básicamente les va a ayudar a cualquier cosa que les pongan en ecuaciones diferenciales, les va a servir demasiado. Entonces, pues ahora sí vamos a empezar con lo que a nosotros nos interesa. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces, consideremos
la ecuación diferencial definida en R2 por el campo vectorial v de x1, x2 igual a lambda veces x1, lambda 2, x2. Perdón, aquí es lambda 1. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una ecuación diferencial inducida o que induce un campo vectorial así. Y entonces nosotros la ecuación la vamos a escribir de la siguiente forma. x1 punto va a ser igual a lambda 1 por x1 y x2 punto va a ser igual a lambda 2 por x2. ¿De acuerdo? Entonces quiero que notemos dos cosas primero. Si se fijan, estas dos ecuaciones diferenciales, si no estuvieran en un mismo sistema, es decir, esto está junto, es así como los sistemas de ecuaciones lineales que se veían o se ven en álgebra lineal también, pero aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Entonces, en este caso, si se fijan, en cada una de los renglones del sistema, yo tengo una ecuación diferencial que ya sé resolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos quién es la solución de la ecuación x punto igual a lambda x una vez fija la condición inicial. Entonces, por eso es que nos era bastante importante primero analizar quién era la solución de esta para después poder ver quién es la solución de esta ecuación que tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir diciendo. Bueno, primero, con lambda 1 y lambda 2 que pertenecen a los números reales, y vamos a decir que x igual a x1, x2 que pertenezcan a R2 también, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si yo defino la matriz, voy a definirla como lambda mayúscula igual a lambda 1, 0, 0, lambda 2, entonces, ¿qué pasa si yo multiplico esa matriz por un vector columna? Vamos a decir un vector x que se vea de la forma x1, x2. Entonces, si yo hago ese producto, pues resulta que lambda por x va a ser lo mismo que multiplicar esta matriz por el vector, es decir, x1, x2, y pues esto va a ser lo mismo que lambda 1, x1, lambda 2, x2, ¿de acuerdo? Que si se fijan, pues es lo mismo que yo tengo acá arriba. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros vamos a escribir este tipo de ecuaciones diferenciales como x punto igual a lambda, pero ahora lambda es una matriz por x. Y esto va a ser lo mismo que lambda 1, 0, 0, lambda 2, y esto que multiplica a x1, x2. Y ahora x punto, pues resulta que la x es un vector en R2, ¿de acuerdo? Entonces x punto va a ser lo mismo que el vector x1 punto, es decir, derivo la primera entrada respecto del tiempo y luego derivo la segunda entrada respecto al tiempo. Y si lo escribo como vector columna, pues esto va a ser lo mismo que x1 punto, x2 punto, y esto igual a la matriz diagonal, si se fijan es una matriz en forma diagonal, y esto que multiplique a x1, x2, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser el tipo de ecuaciones diferenciales con las que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hasta aquí todo bien? Va, perfecto. Entonces, vamos a decir algo importante. Vamos a llamarla esta ecuación 1. Entonces, observación. Notemos que la ecuación 1 es de variables separables. ¿Qué significa que sea de variables separables? Que si se fijan, la ecuación del primer renglón únicamente depende de la primera variable
y la ecuación del segundo renglón depende únicamente de la segunda variable. ¿De acuerdo? Si yo tuviera este campo vectorial, o sea, tuviera lambda 1 por x1 y luego por x2 y luego acá abajo por x1, en ese caso la ecuación no es de variables separables. ¿Por qué? Porque en ambos renglones del sistema estoy teniendo dependencia de ambas. Pero en el caso en el que estoy trabajando, y me voy a enfocar, es en ecuaciones que tienen ahorita variables separables, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el primer sistema depende únicamente de una variable y el segundo renglón del sistema depende únicamente de la segunda variable, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos notando. Entonces, notemos que la ecuación 1 es de variables separables, es decir, el comportamiento de la variable x1 no depende de la variable x2. O sea, justamente el cambio en el tiempo de la variable x1 solo depende de ella misma y el cambio en el tiempo de la variable x2 únicamente depende de esa misma también. ¿Ok? Y viceversa. ¿Ok? Y entonces, por esta razón, podemos resolver la ecuación 1 resolviendo por separado cada una de las ecuaciones que componen el sistema. ¿Qué es eso? Es decir, como no depende una variable de la otra en su cambio respecto al tiempo, pues puedo separar el sistema en dos partes y puedo resolver por separado cada ecuación. Es decir, primero voy a resolver x1 punto igual al lambda 1 por x1 y luego voy a resolver la ecuación x2 punto igual a lambda 2 por x2. ¿De acuerdo? Entonces, denme un segundo porque escucha mucho ruido. Un segundo.